estás haciendo? ¿Estás tan Bien, estaba acá, que perdón, estás estaba acá concentrado leyendo la en otra nota. cosa? Bueno, estamos acá vamos a hacer una entrevista hermosa junto a Lautaro Delgado. Bienvenido a Rafaela y a la Argentina. Este Un aplauso, como se merece. Muchas gracias. ¿Qué tal, Lauti? ¿Cómo andás? Bien, recién salidos de hacer nuestra querida obra Seré, que acaba de hacerse, así que cansado, pero muy, muy feliz por estar acá en Rafaela, en este festival precioso. Cierto, un festival que cumple 20 años y que la verdad, una trayectoria y han pasado grandes artistas, grandes actores, muy buenas obras, muchísimas, talentosísimas, de gente talentosa como vos, conocida, y también de gente que está haciendo ese teatro. Sí, en el teatro independiente. Ese teatro independiente que también muchas veces te sorprende de los talentos y de las cosas hermosas que se pueden expresar a través del arte, ¿no? Y del teatro. No sé si es tu primera vez acá en la ciudad. Sí. Es mi primera vez. Yo pensaba que había venido con otra obra de teatro y no, hoy justo... Anduvo por cerca, pero no había venido a Rafaela. Ya vamos a ahondar ahí. Bueno, preséntalo un poquito. Bueno, le contamos a la gente que Lautaro Delgado nació en el año 78 en Buenos Aires y que a los 9 años ingresó a la Escuela de Arte Dramático de Alejandra Boero, del cual se recibió, y tiene una vasta trayectoria en cine, teatro y televisión, y los papeles más recordados son, bueno, haber estado en Montaña Rusa Otra Vuelta, una tira juvenil, que fue la primera incursión de Lautaro en la televisión, y recordado por los papeles de Crónica Una Fuga, Revolución, El Cruce de los Andes, Kryptonita, entre otros. También trabajó, le cuento quién trabajó en Montaña Rusa Otra Vuelta, sí. ¿No sabe? Trabajó con Eleonora Balcarce, Joaquín Navarro, Denis Duma, Germán Barceló, Julieta Cardinali, Facundo Arana, Segundo Cernada, Sebastián Rulli, que ahora está nacionalizado mexicano, creo que es. Sí. Bueno. El encaso. Así que bueno, gran trayectoria, Así que bueno, queremos hacerte así, conocerte un poco, para que la gente, nuestra audiencia, sepa un poquito. Y queremos preguntarte, ¿qué te llevó a ser actor? ¿Qué es lo que...? Porque eras muy jovencito, ahí estábamos viendo 9 años, sí. Un pibe. Sí, mira, yo creo que la actuación me ayudó muchísimo en mi vida. Yo era y lo sigo siendo, creo que una persona bastante tímida. Tenía un problema que era muy tartamudo, pero de no poder hablar, de cómo tartamudeaba. Y cuando actuaba se me iba mágicamente la tartamudez. Qué hermoso. Siempre lo sentí como un lugar de aprendizaje para la supervivencia en el planeta. Como de que me daba herramientas para poder comunicarme con el resto. Eso, y poder ponerme en los zapatos de otro, la cuestión de disfrazarme y no ser yo, ser otro. Hermoso. Sí, y me dio realmente todo un gran seguridad, en el sentido de que todo mi grupo de amigos eran de Andamio. O sea, en Andamio vieron mi niñez, mi adolescencia y mi adultez. Y mi grupo de amigos fue en general el mismo, así que nos vimos crecer, descubrimos nuestros primeros amores, las primeras fiestas, ¿no? Claro, sí. Los asaltos, no sé si ustedes hacen asaltos acá, que ahora ya no se hacen, que es raro eso de que muchas veces como que los chicos no se encuentran en sus casas a bailar, nosotros bueno, nos encontramos a bailar, a inventar cosas, a hacer música, a escribir, a disfrazarnos también, bueno, a hacer fogones. Qué lindo, ¿no? Qué linda época. Sí. Y bueno, y realmente fue una escuela eso, de formación muy importante para mí, donde realmente, bueno, estaba Alejandra Boero recorriendo el lugar y era muy, muy importante para nosotros que ella venga a vernos y que nos haga devolución de lo que ella veía. Así que bueno, yo le estoy muy agradecido, le mando un beso muy fuerte, muy grande a Alejandro Samek, que es el director, es el hijo de Alejandra
Agüero, que quiero mucho, bueno, y a toda la gente de Andamio, que sigo considerando como mi segunda casa. Bien, Alejandra, ¿qué te marcó, digamos, en esto? Si bien fue a través de ella, pero ¿qué es algo que vos decís, en Alejandra descubrí esto, o despertó en mí esto, ¿no? No, yo diría que más que Alejandra, pero incluiría, o te dio esas herramientas, claro, que vos... Incluiría también a Rita Armani, que es una gran maestra mía que, bueno, falleció, pero está conmigo siempre. Luciano Suardi, Silvina Katz, grandes maestros que... qué decirlo, le estoy tan agradecido, pero también por la disciplina que me dieron. Eso, y por la rigurosidad y el tomarme en serio algo que a mí me gustaba tanto. Y era algo que mis padres siempre me dicen, vos nunca faltabas. O sea, en el sentido de, era sábado de la mañana y yo nunca quería faltar. Para mí era imperioso ir. Bueno, pero es esto, ¿no? Enseñarte la disciplina, la vocación, esta cosa de decir, esto es importante, tengo que hacerlo. Es una responsabilidad, ¿no? Porque más allá de todo, significaba esto de decir, tengo que ir todos los sábados y estar ahí presente, ¿no? Sí, sí. Bueno, eso también genera, ¿no?, una responsabilidad en uno. Y el compañerismo. Claro, si vos faltás y tenés una escena con el otro, el otro no puede actuar. Exacto. Y estudiarte la letra, porque si no sabes la letra no le puedes tirar los pies al otro. Bueno, todo. Y en la escena ser muy solidario y estar atento a lo que está pasando para contar todos y todas la historia y que el público lo entienda, y si a alguien le pasa algo, ayudarlo y no dejarlo solo. Resolver, porque siempre hay que resolver en el teatro. Siempre. Nunca sale... y si se olvida la letra, hay que improvisar. Siempre, las lagunas, los fallidos, los olvidos, las cosas que no entran después. Bueno, eso a mí me apasiona. Yo soy un gran resolvedor de conflictos en escena. Amo los errores, donde más me divierto. Claro, o empezar por lo último, decir, uy, pero tiene el final, no tengo que volver otra vez y tener que hacer ese traspaso, ¿viste? Es genial. Bien. No me ha pasado eso, de que alguien le haya pasado, porque sería... ¿Cómo haces para volver? Bueno, pero hay que volver. Sí, bueno, de alguna forma se vuelve. Se vuelve. Sí. Si bien hablábamos acá, nosotros consideramos que por ahí en los papeles dramáticos, pero que hay algo del género, por ahí, qué sé yo, la comedia, ¿qué es lo que más te apasiona? Que vos decís, me gusta todo, pero en esto me siento más identificado. Ya sea el drama, sea la comedia, sea, no sé. No, perdón que no... si hay algo que a vos... No te puedo decir... No, porque me porque te gusta todo. Me encanta la comedia, me encanta la tragedia, me encanta la combinación de ambas. No me gustan las obras que... no me gusta la seriedad de las tragedias, en el sentido de... el punto de vista quizás de algunos directores o directoras que creen que en la tragedia no puede haber comedia, o en la comedia no puede haber tragedia. Me gusta justamente... la combinación. Sí, totalmente. No, Bien, está bueno eso. Cuando hay algo trágico, totalmente serio, donde no hay humor, para mí no hay verosímil, porque la vida no es todo tragedia, hay comedia, y también hay comedia y es trágico al mismo tiempo, como cuando vas a un velorio y de repente te empezás a cagar de la risa y a llorar al mismo tiempo. Claro, eso te iba a decir. No sé si le pasaba, pero en los velorios de los abuelos, yo que te estoy hablando cuando era chico, vos ibas y los abuelos se juntaban a comer el asado y se juntaban a comer asado y se ponían a contar chistes. Y vos veías a las mujeres llorando en el cajón y los viejos cagándose de risa en el fondo del patio porque contaban chistes. O sea, ahí tenías el claro ejemplo de la comedia y la tragedia. ¿Viste? Totalmente. Pero bueno, creo que es eso también. Y no es faltarle el respeto, que al contrario, es darle espesor al relato. Sí. Y yo creo que también la muerte tiene esa parte. Lo que pasa es que por ahí es como uno ve la muerte también, ¿no? Yo creo que la muerte, si uno la interpreta del lado de decir es el fin de una etapa y el comienzo de otra, por ahí no es tan dramático. Por ahí a lo mejor es dramático para vos decir, uy, tengo que despedir a este ser que amo, pero también está la otra parte de decir, che, qué bueno, pasa otra etapa, ¿no? Se termina. Sí, yo creo pero que bueno, no todos tenemos esa capacidad. Por ahí. Comedia, si querés llamarlo, es como parte de la vida diaria de uno. No sé, tenemos momentos en que
cagás de risa y a los 5 minutos estás llorando por algún tipo de situación. Pero te decía en los velorios, porque digo, en el velorio de mi abuela reclamábamos por los sanguchitos, y si en un momento tan doloroso los chicos estaban pensando en la comida. Los velorios de campo eran fabulosos. Yo me acuerdo que no es que deseaba que se muriera alguien, pero cada vez que me decían que había un velorio yo iba contento porque sabía que había morfi, que había esto, que te sentaba. Sí, en serio, bueno, pero no es porque tenía hambre. Pero... Está buenísimo para una improvisación. Sí. Todo esto que estás trayendo puede ser materia de una posible obra de teatro futura. Ahí está, me encantaría, sería genial. Acá tenés los actores. Ya tenemos los actores. No, volviendo un poco a lo que vos contabas, que te gustaba ponerte, cuando hablabas de que te llevó a ser actor, que te gustaba ponerte en el zapato de otro. Sí. Decíamos, ¿cómo haces para componer un personaje y cuál de los personajes que por ahí te hicieron más reconocidos o hoy la gente los recuerda son los que te gustaron más y cuáles no, o cuáles te costó mucho más hacerlo? A ver, para mí siempre lo importante es hacer un buen estudio del territorio, ¿no? En el sentido de un estudio de campo sobre lo que vas a contar, ¿no? Si vas a ser de policía, bueno, ponerte a hacer un estudio de campo de eso, ¿no? O de médico, o de enfermero, o de basurero, o de pianista. Creo mucho en el trabajo previo a los rodajes, ¿no? Sí. Sobre todo que es, después llega el momento del rodaje y tenés que ir con el cuchillo entre los dientes a hacer la escena, a hacer lo que tenés que hacer. Creo mucho en el estudio de campo de eso. Sí me pasó que tuve que hacer muchos personajes, no sé si muchos, pero bastante, de la vida real, como en Gilda, el ex marido de Gilda, o Jorge Antonio en la película Unidad 15, que era un amigo de Perón. ¿Qué más? Nicolino Loche, ¿qué más? Remo Bénica. Bueno, personajes que existieron y que viven quizás actualmente, y bueno, eso era como te da cierto vértigo, porque si bueno, la gente te va a comparar con el personaje, con el personaje, me estoy diciendo, con la persona real. Y bueno, pero eso a mí me encanta, me encanta. Son desafíos, ¿no? Es un desafío, sí. me encanta, me divierte mucho. Y en el sentido esto de estudio de campo, a mí siempre me gusta pensar las películas como si fueran un documental. Me gusta pensar que el que me ve crea que yo no soy actor, que es un no actor, claro, que lo llamaron para hacer ese papel. Cuando pasa eso, me fascina. Como decir, lo logré, era eso, que es un documental, o sea, es una persona que es... Era un médico. Que era un médico y que lo llamaron, bueno, y que no es actor. Bueno, y lo llamaron y decía, no, pero es actor, y hizo también ese papel, no había relacionado que este actor era el mismo que hizo esto. Claro. Eso es como, para mí, como lo mejor que me puede pasar. Bueno, no sé, y personajes que me gustaron muchísimo hacer, como te decía antes, en off, antes de salir al aire, muchos personajes. Creo que siempre aprendo de mis personajes mucho, y les estoy muy agradecido. No sé, Lady D en Kryptonita, los del suelo, que pude conocer a Remo Bénica. Bueno, en Kryptonita la pude conocer a Karen Bennett, que es una activista trans y una música maravillosa. Bueno, en Gilda lo pude conocer a Raúl Cagnin, que es realmente el marido de Gilda, y me encantó conocerlo, me parece un tipo muy amoroso, a Raúl, y a Fabricio, que es su hijo. Bueno, me abrieron su corazón, ¿entendés? O sea, vos te estás metiendo adentro de su casa. Te vas a hacer, yo tengo que hacer de vos, y vos me abrís las puertas de tu casa y me contás cosas, y también me contás lo que vos querés que yo vea de vos. Y hay cosas que yo empiezo a deducir de cosas que no me contás. Y en los fallidos, después en empezar a conocerte más, me empezás a revelar más secretos tuyos, más intimidades, que eso me ayudan a complementar y a darle espesor a la historia y al personaje, y a darle claros oscuros.
¿sí? Y a darle esto de lo trágico y lo cómico al mismo tiempo. Lautaro, y eso te genera una responsabilidad también, ¿no? Cuando tenés que hacer, o lo tomás así como decir, bueno, es lo que me sale. Lo tomo con mucho amor. Ajá. O sea, a mí me da mucho... porque estamos representando la vida de otro, supongamos, cuando estamos hablando de un personaje como decir el marido de Gilda. Sí. Sí, es un personaje real, una persona que aún vive, que vos decís, me va a estar viendo que estoy haciendo de él. Sí, distinto cuando vos haces un personaje de ficción. Sí, que vos decís, bueno, pero cuando estás haciendo, ¿te genera algo o vos decís, uy, lo tengo que hacer muy bien porque... No, yo lo hago con mucho respeto, con mucha sensibilidad y con mucho amor. Lo mismo que con Seré, ¿no? Que es la obra que vinimos a hacer acá al Festival de Rafaela, que también es un teatro documental, que yo tomo la voz de alguien y soy tomado por esa voz. Esa es la voz de Guillermo Fernández. Y también es mucha responsabilidad, pero es un trabajo que sabíamos junto con Sofía Brito, que es la codirectora y codramaturga, persona que amo, es mi esposa, y sabíamos que lo hacíamos con mucha responsabilidad, con mucha sensibilidad y con mucho amor. Así que en ese punto yo me siento muy protegido, libre, porque di lo mejor, hicimos lo mejor que podíamos hacer. Claro, aparte vos te tomás tu tiempo. Y lo sabemos, claro, aparte. Te tomás tu tiempo, como decís vos, te juntás a hablar con la persona. Totalmente. Yo antes de hacer... vas elaborando vos mismo ese personaje para después poder plasmarlo, ya sea en una obra de teatro o en una... Totalmente. Yo antes de hacer Seré, 15 años antes, no sé cuánto antes, hice Crónica de una fuga. Y ahí lo conocí a Guillermo Fernández. Y después lo conocí a Carlos García, que fue el personaje que yo hice en Crónica de una fuga, y que después lo fui a escuchar cuando testimonió en el juzgado de San Martín en el año 2014, que narraba cómo fue el secuestro y fuga de lo que fue la mansión Seré, que fue el centro clandestino de detención, de que él se fugó. Y bueno, y también de estudiarlo, de escuchar otros testimonios, bueno, hacer estudio de campo, ponerse a trabajar. Bien, sí, es importantísimo. Sí. Sabemos que que trabajaste con muchos actores, como hicimos en la presentación, pero trabajaste con Luciano Cáceres y con Maxi Ione, que no sé si sabes, Maxi Ione vive a una localidad cerca de acá de Rafaela. kilómetros de Rafaela. No, 12 tenemos 12, de Alemán. 12. Pero Maxi Ione, no me digan, a ver si me puedo acordar. Maxi Ione estuvo en Un amor Moisésville. Pero Maxi Ione, ¿en dónde es que vivía? Porque en Lehmann. En Lehmann. Es un pueblito de acá que está a 12 acá pegado a Rafaela. Y está pensaba que era de otro tiene lado. Como un bodegón. Sí, un bodegón. Un bodegón tiene. Y un está fenómeno, Maxi. ¿Cómo es trabajar con ellos? Y Luciano Cáceres, perdón, hola. Pero Luciano Cáceres estuvo en el Festival de Teatro con Muerde, precisamente, y ahí viene también la pregunta. Sí, ¿cómo pero es Luciano trabajar? Cáceres no trabajó en Un amor en Moisésville, ¿eh? No, él trabajó con vos como director. Sí, como director. Sí. ¿Qué tal ¿Cómo como es director? trabajar con ellos? él. Muy bien, pero aparte yo a Luciano lo conozco desde los 11 años, porque él también se formó con Alejandra Agüero. Entonces, claro, entonces todo lo que te conté de Alejandra Agüero, sumale a Luciano. O sea que todas las fiestas que te decía, la guitarra, todo, estaba Luciano dando vueltas por ahí. Entonces, bueno, es lindo trabajar con amigos y con personas que conoces tanto, ¿no? Claro, sí. Eso también te da como una seguridad, ¿no? Y que cada uno hizo su carrera, su trayectoria, formó su familia. Uno también los ves crecer. Claro. No solo que uno ve crecer a sus hijos, sino también que ves crecer a tus padres y a tus pares. Y eso es muy hermoso. Sí, es muy lindo. Y ves, bueno, Luciano Cáceres hizo una gran carrera como actor y también como director, muy importante. ¿Qué decirte? Yo lo respeto y lo admiro mucho y me encanta lo que hace en Muerde, como en todo lo que hace. Es un tipo también que trabaja mucho. Sí, es muy talentoso. Que es muy talentoso, pero además
no es solo talento, sino que trabaja mucho para lograr lo que quiere. Es muy apasionado. Muy terco. Sí. Y eso es algo bueno. Bueno, sí, en esto sí. Un amor de Moiseville fue filmada en una localidad cercana acá a Rafaela, Sí. y en Saladillo y Bellavista, provincia de Buenos Aires. ¿Cómo fue esa experiencia de filmar en el interior? Y más hablando de este pueblo que está tan cercano acá, que bueno... Este sí está a 40 kilómetros. Este está a 40 kilómetros, pero que bueno, es un pueblo que tiene su historia. ¿Cómo fue para vos esa experiencia? ¿Te Fue acordás? muy lindo. Lo recuerdo con mucho cariño. No sé si fue la primera o mi segunda película que filmé en mi vida. Entonces imagínate lo importante que fue para mí, como de claro. cómo hago para transportar todo el conocimiento y mi experiencia que tengo desde lo teatral, que tampoco tenía tanta experiencia como actor de teatro, sino ¿Te acordás qué edad en tenías? mi formación. ¿Te acordás de edad aproximada? Que tenía... Ay, la pucha. Era re jovencito. Pero hablamos de 20, 30... 20, ¿no? 20, re sí, jovencito. sí, 20. Creo que tenía 22 años, una cosa así. Súper joven. Fue en el 2001, así te ayuda un poco con la... Y bueno, estamos, a ver, yo tengo 47. A ver, ¿alguien puede hacer la cuenta rápido? 2001, para... 22 22. Bueno, dije 21, estaba tu cerquita. personaje en esa película era como David Chico. Sí. ¿La vieron la peli? No, Ok. Pero buscando... No, porque David Chico, Sí. David Grande era Víctor Laplace. Víctor Laplace, sí. Qué actorazo. Sí, claro. Además, estaba Luisana Lopelato, que hace de Hannah. Vos sabés que yo me acuerdo de esa, y digo, está Luisana Lopilato en la película y cómo puede ser que no. Claro, sí, era, sí. Y Malena Figó, que bueno, hacía como de este amor en Moisésville, justamente, y que después David, cuando vuelve de grande, ese personaje que decía Víctor, encuentra a la hija de su amor, que es igual a su amor, que es la misma persona que era Malena Figó. Así que fue una experiencia muy linda. También trabajar con Maxi, que Maxi es una persona que todo el tiempo te hace reír. Es una persona muy, muy divertida, entretenida, que está todo el tiempo inventando cosas, es muy buen jinete, es un tipo de campo, entonces es muy buen jinete, y bueno, en el campo también mucha gente maneja armas, entonces hacía pruebas con revólveres, que me enseñó. Hay una prueba que es esto de hacer que me enseñó Maxi, así que, pero Maxi también hace otras pruebas que yo nunca pude hacer, que es como hacer como malabares con el revólver, que nunca pude hacer. Yo, malabares, también hice mucho circo, entonces hago malabares con antorchas, escupir fuego yo, pero nunca pude hacer eso. Mira. Así que Maxi. Sí, eso también habíamos visto, que habías hecho circo, que habías estudiado... ¿Clown puede ser? Sí, clown, magia. Qué bueno, de completísimo la ¿Qué autora. sé yo? Sí, está bueno. Bueno, vamos a ir a hablar ahora un poquito de la obra, y acá tenemos al experto que fue a verte. Aquí estamos. Queremos saber, es todo tuyo ahora, Sí, contarnos un poco. me hice algunas anotaciones. Bien. Para anotaciones propias, precisamente, porque... Me siento como, es medio de clown lo que me está pasando. No, está bien. No, ahí está, porque está. Es una de Buster ahí está. Keaton. Sí. Bueno, precisamente yo quiero preguntarte, porque mencionaste dos nombres de la Mansión Seré, digamos, de la historia de la Mansión Seré, ya que lo interpretaste a los dos en la Seré actualmente de la obra y también en la película, ya que el personaje que interpretaste en la película iba a ser el personaje que ibas a retratar en Seré, ¿no? Que después, porque te choqueó en una manera en 2014 cuando mencionaste lo del testimonio que dio, pero por tema de derechos, después me vas a corregir, no se pudo hacer y vino otra historia. ¿Cómo comenzó Seré para aquellos que todavía no la vieron y tienen la oportunidad de verlo mañana? Bien, Seré es producto de varias cuestiones, ¿no? Primero, obviamente, Crónica de una fuga, que es una película que me marcó, y aparte que cuando me pasaron el guión y conocí la historia, yo no sabía que había personas que pudieron fugarse de un centro clandestino de detención. Me pareció un milagro. Lo cual, cuando me avisaron el casting, dije, yo quiero estar ahí. El deseo, ¿no? Y hacer la película con un enorme del cine nacional, que es Adrián Caetano, ¿no? Que para mí fue un maestro. Realmente hacer esa película fue
una clase de actuación en cine para mí trabajar con Adrián Caetano, ¿no? Bueno, tener como compañero a Rodrigo de la Serna, Pablo Echarri, bueno, la verdad, un lujo. Y conocerlo a Guillermo Fernández, porque Guillermo Fernández es actor y es titiritero. Y actuó en la película y estuvo en todo el rodaje. Bueno, no sé si en todo, pero en casi todo el rodaje. Y poder hablar con él y que él nos cuente cómo fue o no, esto fue así, e ir cambiando el guión a medida que íbamos filmando. Esto yo no sabía que podía ser posible que alguien pueda cambiar el guión mientras se filmaba. Fue una revelación para mí, un hallazgo. Por eso digo que fue una clase de cine. Aparte de ver cómo el director Adrián Caetano iba modificando el guión adelante mío, y corrigiéndolo con virome, con lápiz. Entonces fue como trabajar con Werner Herzog para mí. Fue ¡guau! ¿Y vos podías seguir esa línea, esos cambios? Totalmente, pero aparte Adrián Caetano te preguntaba, ¿y vos qué pensás? ¿Cómo que pensás? Claro, ¿qué pensaría tu personaje? Claro que en general muchos directores, en esa época por lo menos, era, bueno, decís esto, claro, y no me corrijas una palabra, ¿entendés? No, esto dice, ¿qué pensás? ¿Cómo? Es como esto de... Era como una apertura, ¿no? Algo distinto. Sí, total, y que comulgo completamente con su idea de el actor no como títere, sino como un actor dramaturgo, dramaturgia de actor, claro, como se dice, hablando mal y pronto, como decía mi abuela. Bueno, una experiencia reveladora para mí. Años más tarde me ofrecen hacer Los del Suelo, que también es una película que cuenta la historia de Remo Bénica e Irmina Kleiner, que fueron dos dirigentes revolucionarios digamos, en la época más oscura de nuestro país, que ellos eran militantes de las ligas agrarias, estuvieron internados en el Monte Chaqueño durante 5 años, escapándose de los militares y organizando cooperativas. Bueno, tuvieron 2 hijos en medio del monte, bueno, los conocí y todo, pero había algo de esa historia que no me podía meter emocionalmente mientras ensayaba. Todo era que no podía. Dije, bueno, porque después de Crónica de una fuga dije, nunca más hago algo en relación con esta temática. Ya está, ya hice mi aporte. Gracias, no entro más en una historia así. Me dije, acá di esto, ¿sí? Y sin embargo quería hacer esa película. Entonces digo, bueno, ¿qué hago? Porque entiendo todo intelectualmente, pero no emocionalmente. Había algo que se había cerrado. Bueno, me fui a ver juicios a Comodoro Pi que se estaban haciendo, y ahí conozco al abogado de Carlos García, que era el personaje que yo hice en Crónica de una fuga. Me pasa su teléfono y digo, pero está acá, no está en España, sí está acá, te quiere conocer. Lo conozco, me invita a presenciar el testimonio que dio en el año 2014, o sea, lo conocí en el año 2014. Claro, sí. Y voy a presenciar su testimonio. Y cuando empieza a hablar, y cuando empieza a contar cómo lo secuestraban, digo, desde que estaba en su casa, a que se lo llevan y lo que pasó y cómo se fueron todo, lo tenía digamos, a la distancia que está Débora. Y empecé a temblar, tuve una especie como de ataque de pánico, que lo miraba a él y me miraba a mí, y era como si me hubiera salido del cuerpo y yo estuviera ahí testimoniando, y decía, pero si yo estoy acá y él está ahí, como si fuera un sueño despierto, aterrador en ese momento, porque no paraba de llorar, y todo lo que él decía era como si yo lo hubiera vivido. Bueno, producto de eso, de también haber hecho Crónica de una fuga, por algo era que yo había dicho no vuelvo a hacer algo de eso, porque se ve que había transitado por unos lugares muy oscuros, digamos, que me había angustiado mucho realmente. Y bueno, meses después o años después, en la pandemia, en el año 2020, digo, bueno, quiero hacer algo con eso que pasó, con esa experiencia. Digo, ¿qué pasa si hago una nueva representación del personaje? Yo hice de él en esa película. ¿Qué pasa si en teatro tomo su voz y pongo mi cuerpo? ¿Quién actúa? Esa era la hipótesis de trabajo. Si tomo tu voz y pongo mi cuerpo, ¿quién actúa? ¿Él o yo? ¿O se crea otra entidad en el medio? Y bueno,
ese es el germen, y gracias a los obstáculos y a la terquedad pudimos hacer Seré, junto a mi amor Sofía Brito y a Ricardo Sica, que es nuestro iluminador, que estuvo del día cero diciendo nosotros lo tenemos que hacer, es este el momento. Y ahora, perdón que quiero alguna digresión, pero estamos junto a Débora Staif, que es nuestra distribuidora internacional, que nos está abriendo las puertas a otros países para que esta historia pueda ser compartida en otros lugares del mundo, que para nosotros es muy importante. Sí, por todo lo que está pasando actualmente en la Argentina también y en el mundo, que estamos viviendo un momento muy oscuro, creo yo, es mi punto de vista, obviamente, para otros seguramente debe ser un momento muy iluminado y luminoso. Para mí, la verdad, estamos todos muy preocupados, golpeados por lo que estamos viviendo, pero bueno, acá estamos y hay que actuar, ¿no? Porque esta obra casi no se hizo, digo, un ejemplo, porque hablaste en una entrevista que precisamente a quien interpretás te dijo con cuidado cuando asumió el presidente que tenemos actual, por el contexto que se estaba viviendo, ya que el presidente también hablaba un poco de lo que estaba en el comienzo precisamente, avalaba un poco lo de la dictadura, bueno, pero un poco te dijeron no hablar tanto. ¿Lo estás diciendo en pasado? Yo digo, en el comienzo de cuando se iba, te habló, digamos, precisamente... Sí, Guillermo Fernández, sí, la verdad que sí, pero todos y todas, realmente, bueno, la coyuntura era muy distinta a como nos la habíamos imaginado, pero nos parecía aún más importante reflexionar sobre nuestra historia, hacer revisionismo histórico, ¿no? Y aportar herramientas de lectura para poder leer este presente. Sí. Y sí, Guillermo dijo, él no quería que lo hagamos, que estrenemos la obra en este momento, decía, esperemos un poco a que baje la niebla para poder ver. Y bueno, realmente después, cuando le dijimos, mira, la queremos hacer igual, dijo, bueno, están locos, pero ¿qué les puedo decir yo? Sí. ¿Qué les puede decir un loco a otros locos? Exacto. Bueno, también porque hay varias preguntas que hacer, preguntarte cómo lo viviste en la ciudad de Rafaela, la primera vez que sale la obra a otra provincia, y un marco muy especial, como mencionó Gustavo, y bueno, también estamos viviendo los 20 años del Festival de Teatro y te tocó una edición especial, ¿no? ¿Cómo lo viviste vos después de todo este recibimiento que te dio la ciudad de Rafaela? Estamos muy agradecidos, muy emocionados. Estar acá es un abrazo para nosotros. Es la primera vez que la obra sale de Buenos Aires, como me decía Débora hace un rato, que yo no había caído en la cuenta, y sí, es así como de eso, de ser consciente, ¿no?, de lo que uno hace. Bueno, es la primera vez, hoy 12 de julio, que la obra está afuera de Capital, y es muy importante, ¿no? Como de... Sí, el mensaje se va expandiendo, eso es lo más lindo. Eso está bueno. Sí. Así que, y en este festival, ¿no?, que es tan importante, es un festival de culto para todos los y las teatristas de toda la Argentina, desde el norte al sur, ¿no? Sí. Es un festival federal que participan obras de todas las provincias, es un lugar de encuentro, es un lugar de pensamiento. Y que justo te haya tocado traer esta obra puntualmente. Sí. Qué fuerte también, ¿no? Qué lindo. Sí, estoy muy agradecido, muy emocionado, y bueno, hace que uno tenga más ganas de seguir. Claro, y esto no callar, sino que decir, bueno, vamos por más, ¿viste? Está buenísimo. Sí, total. Bueno, vamos a hacer un poquito el ping-pong ahora ahora viene la parte light, diríamos. Sí. La parte light, como para cerrar un poquito la nota. Bueno, vamos haciendo preguntitas. Uno cada uno, ¿les parece? Dale, empezá Chelo, que no hablaste. Chelo, dale.
¿Verano del 98 o montaña rusa? Montaña rusa a muerte. Sí. ¿Por qué? A ver qué. Montaña rusa fue lo primero que hice en televisión. Debuté como actor televisivo ahí. Claro, no sé cómo tengo que- muchos amigos y amigas que me quedaron de ahí, no solo actores y actrices, sino técnicos, camarógrafos, Sí, sí, sí. iluminadores. Sí, todo no- lo que forma parte de compañeros de trabajo, ¿no? Perdón, una cosa que la tengo tatuada en el pecho es el nono Barité, microfonista, que me dijo, Lautaro, la fama es puro cuento. Y eso no me lo voy a olvidar nunca en mi vida, y eso me guió para siempre. Para siempre, qué bueno. Así que ¿no? sí. Buen consejo. Y en el verano del 98 todo bien, me encantó hacerlo, pero hice 5 capítulos. Claro. Perdón, ¿eh? Sí. Es más rápido, ¿no? El ping-pong. ¿Vos? Dale. Perdón. ¿Teatro, cine o televisión? Las tres cosas, al mismo tiempo. Las tres cosas. Bueno, ¿rock nacional o heavy metal? Rock nacional. Rock nacional, a full. Bien. Sí. Enzo. Perdón, y te digo, Sí. Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Ah, Perdón. muy bien. Sí, muy bien, buena elección. Si fueras un animal, ¿cuál serías y por qué? Un pájaro. Porque Tim Rook, mi segundo apellido, mi apellido materno. ¿Cómo es, perdón? Pues yo soy Lautaro Delgado Tim Rook. Tim Rook. Y creo que significa pájaro. Ah, mira. Y aparte, Lautaro significa águila veloz. Ah, sí que está relacionado. Sí, sí, sí. Está relacionado. Todo. ¿Cuál es tu mayor miedo y cómo lo enfrentás? Mayor miedo. Ay. Viste que todos tenemos por ahí un miedo Sí. a algo, ¿no? Yo le tenía mucho miedo a la oscuridad. Ah, Pero hasta ¿De niño? de ¿De grande. niño o sí. de grande también? De grande, sí, me costó mucho. ¿Y sabes cuando le perdí el miedo? Estudiando magia. ah. Estudié magia en la escuela Fu Manchu durante un año y ahí cuando aprendí a hacer todo tipo de levitaciones de cosas, traslaciones de objetos sin tocarlos o cosas imposibles, o sea, hacer pequeños milagros. Perdí todos los miedos. Perdiste todos los miedos. Qué bueno, mirá, ¿no? Sí, 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 Increíble. me ayudó muchísimo. Yo soy más simple. ¿Color favorito? El rojo. Mira, como yo. Bien. Tenés que elegir una sola comida para comer de por vida y te dan opciones: choripán, empanada, asado o pizza. Pero de por vida, ¿eh? Te dicen, esto ¿me no puedes ir de vuelta? te repito. Tenés que elegir entre choripán, empanada, asado o pizza. Asado. Asado, de por vida. Sí, Todos los días sí, asado. sí. Bien, Sí, bueno. genial. Sí, sí. Chelo. Chelo. ¿Team invierno o team verano? Estaciones intermedias. Sí, muy bien. Amo el otoño y la primavera. Bien. Muy bien. Porque no hace ni mucho frío Sí, ni mucho sí, calor, sí, tal total. cual. Bien. ¿Noche o día? Día. Sí. Ay, yo. ¿Playa o montaña? Playa. ¿Soltero o casado? Casado. Bueno, suponemos que es. Ya sabemos. Sí. ¿Monogamia o poliamor? Monogamia. Absolutamente. Bueno, hay algunas picantes. ¿vos? Hay una ¿menores de 40 o más 50? Uy, estamos con los picantes. Ahora empezamos con la parte de picante. No, pará. Pará, que están escuchando, ¿no? Como ayer decimos- No, Claro. mi esposa tiene 41 años. Ahí bueno, justo. Ahí. 40. está. Sí. 40. Claro. 40. Bajen un poco. Bajen, chico. Mirá. A vos te tocó vos, esa. ¿Boxer o slip? No, bueno, basta. Ya estamos entrando muy en intimidad. Boxer. Boxer, bien. ¿Hay alguna más tranqui? A ver, voy a elegir una más tranqui. Esta me gusta. Plan ideal. ¿Cuál sería tu plan ideal? Mi plan ideal es ir a la playa con mi familia. Así. ¿Te gusta más la playa, no? Sí, 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 Bien. sí, a full. Bien. Bien. Se viene el fin del mundo Sí. Qué lindo. y solo te quedan para tomar estas bebidas. ¿Cuál elegís? Fernet, cerveza, vino, aperitivo o agua. Aperitivo. Bien. ¿Por qué? Porque me encanta el Fernet con coca. Me Está bien. encanta, sí. ¿Qué cosa loca has hecho en tu vida? Uy, Qué cosa Una. loca. Bueno, hacer seré. Muy bien. muy bien. Laura hace esa y yo con la última. Claro. ¿Querés hacer la última? Sí. Bueno, ¿de qué te arrepentís? ¿De qué me arrepiento? La verdad,
que hasta ahora de nada. Bueno, bien. Podemos repetirte de nada, Sí, ¿por sí. qué no? Bien. Bien. Bueno, y la última es una linda que a mí siempre me gusta hacer. ¿Qué le diría Lautaro Delgado hoy a Lautaro Delgado de los 9 años? Ya, Qué acá. lindo. Quédate tranquilo. Confía en vos. Eso. Ah, qué realmente. lindo. Perdón, y aparte, estudiá magia. Estudiá magia. Así estudiá saca el magia, miedo. estudiá magia. Sí, sí. Es que yo no quería ser actor, yo quería ser mago cuando era chico. Y mis padres no encontraron escuela de magia. Dije, bueno, hay teatro, bueno, vamos a hacer teatro. Pero yo quería ser mago. Ah, Es más, bien. animé algunos cumpleaños cuando yo era chico. Como mi padre no tenía plata para pagar un mago, los animaba yo. ¿Viste las cajas de mago? Sí. Bueno, que ven, bueno, yo hacía show de magia, en serio. Y eran Pero buenos, improvisabas vos, No, improvisabas. no los improvisaba, los estudiaba mucho. ¿los estudiaba? Sí, sí. ¿Pero qué, lo buscabas por dónde? Porque no habías estudiado magia. Caja de magia, ¿viste las cajas en las jugueterías? Hay cajas de magia que tienen trucos. Ah. Y esos trucos son muy buenos. Ah, mira. Y también había algunos que inventaba también. ¿Y cuándo empezaste a estudiar magia? ¿A qué edad, te acordás? Estudié magia, y esto es mágico, y es azar o destino. Decís, bueno, creer o reventar. Mientras hice Crónica de una fuga. No. Sí. Es impresionante. No, increíble. Es impresionante. Yo ahora lo veo y no lo creo. No, viste, nada es casual. No lo puedo creer. Nada es casual. No lo puedo creer, sí, sí. Nada es casual, todo tiene un porqué. Sí, sí. Bueno, Lautaro, acá concluye nuestra nota. Realmente simplemente queríamos conocerte un poquito, ya que teníamos el agrado de tenerte acá en Rafaela. Agradecerte. Uso boxer. Uso vos. Muy bien. Te Qué gusta manera el de rojo. cerrar. Eso Voy a es cerrar. Boxer rojo. El boxer Tantas rojo. preguntas para el Sí, boxer. boxer, bien. Y bueno, nada, agradecerte que hayas venido acá. La verdad que queríamos conocerte un poco y bueno, jugar un poco también, hablar un poco de toda tu vida o por lo menos de este pequeño recorrido que hemos marcado. Seguramente hay muchas cosas más por preguntar, pero sí agradecerte el hecho de que estés y que hayas traído una obra porque ha tenido muy buenas críticas y bueno, ojalá yo tenga la oportunidad de ir a verla. Vení, Y vení. Dale, por voy a ir a favor, verla. ustedes también. Bueno, Vos viniste. sí, yo. Ustedes también vengan. Sí, justo no pudimos ir porque coincidía con el horario del programa, pero bueno, lo mandamos a él en representación para poder acompañar. Invito a, Sí, a eso. todos y todas que nos estén escuchando o viendo a venir mañana a las 6 de la tarde a la otra función, la segunda y última, acá en Rafaela. Bueno, ahí vamos a Sí, estar bueno. todos. Así que ¿Cómo? El lugar donde está la obra. El lugar, bueno, en el viejo mercado, precisamente. mercado, Sí, bien. donde venimos de ahí. bien, perfecto. Del viejo mercado. Agradecemos a la compañera, Débora. a Débora, que hicimos toda la gestión para el día de hoy. Y bueno, a Lautaro Delgado, que nos visitó en los estudios después de la primera función en Rafaela y la función también de Cere. Muchas gracias. Bueno, un aplauso, gracias. Es Muchas gracias. genial, gracias por tu buena onda. ¿Y nos vamos a ver con qué? ¿Con qué? A la pausa nos vamos con Patricio Rey. Sí, Así obviamente. dejamos con un poco de amor francés. Bien, gracias. Seguimos acá por la 104.3, esto que es Revolución Retro Radio. Qué lindo.